Bueno, muy buenos días, chicos. Les voy a hacer entonces esta grabación como para ir adelantando precisamente con las temáticas. El día de ayer pues logré hacerles a ustedes una ambientación muy cortica de lo que nosotros vamos a tratar en el transcurso como tal de estos 5 encuentros, ¿vale? Con esta cátedra de proceso de capital humano o proceso de capital intelectual. Para el próximo encuentro vamos a revisar lo que tiene que ver con el sílabus, que eso es muy importante, tenemos que dedicarle tiempo a ese sílabus. Desde luego, procesos de calificación, las actividades que vamos a desarrollar para evidenciar como tal los conocimientos y los aprendizajes adquiridos durante esta etapa, ¿vale? Como descripción curricular, pues podemos darnos cuenta que los procesos de capital intelectual precisamente pues permiten esa identificación ya de qué es lo que necesitan las organizaciones hallar para poder incluirlas allí dentro de su seno. Desde luego que afuera hay cualquier cantidad de capacidades, de recursos y demás, ¿no es cierto? Y las empresas tienen unas necesidades y unos requerimientos específicos, ¿ya? Por lo tanto, en esta cátedra vamos a ver precisamente todo el proceso como tal, desde el reclutamiento, desde luego hasta el proceso como tal de formación. ¿Listo? Es bien importante ya que cada uno de nosotros de una u otra manera hemos estado inmersos precisamente en todos estos procesos. Ahora vamos a ver precisamente cuáles son las temáticas, ¿verdad? Teníamos preparado para el primer encuentro, integrando la administración con el capital humano y las organizaciones. Contexto general de capital humano a partir de las teorías de las relaciones humanas, la motivación, la teoría X, Y y Z. Esta temática es la que voy a tratar ahora. ¿Vale? Les voy a dar a ustedes unos links para que hagan el recorderis allí, hagamos como tal la ambientación de estos temas que realmente ya, de hecho nosotros ya conocemos, ya lo hemos tratado en otras cátedras como es fundamentos de administración, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un recorderis porque es importante tener y conocer o recordar más bien esto para poder seguir avanzando y comprender el por qué las organizaciones hacen lo que hacen. Para el próximo encuentro vamos a tratar precisamente con el tema del reclutamiento. ¿Listo? Entonces es necesario que ustedes vayan haciendo esas consultas sobre qué es el reclutamiento, esos tipos o clases de reclutamiento, esas fuentes en las cuales se reclutan esas personas, ¿vale? Vamos a tratar también la hoja de vida, la importancia de la hoja de vida tanto para las personas como para las empresas, ¿vale? Y vamos a revisar entonces algunos procesos precisamente pues de selección de personal en las organizaciones. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar en la siguiente clase. Después vamos a mirar el proceso de contratación laboral, esos tipos de contrato laboral, esos elementos, esos derechos y deberes que tiene como tal el trabajador y también nuestro empleador. ¿Listo? Ese relacionamiento también que se da entre el colaborador y la organización, ¿verdad? El proceso de inducción, que eso es importantísimo, también esa capacitación laboral, ya la evaluación también de desempeño, ya el administrador debe ser consciente de luego que si no se hace un debido proceso a ese nuevo colaborador, pues entonces no podemos esperar grandes cosas de él, ¿vale? Si ese colaborador, desde luego, se le da una capacitación, si se le da esa ambientación inicial y demás, muy posiblemente pueda hacer un muy mejor desempeño. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos pensar y tener bien en cuenta antes de evaluar y antes, desde luego, de emitir un juicio de valor al respecto de por qué hace lo que hace ese colaborador, si lo hace bien o lo hace mal. Listo, vamos a ver entonces los programas de bienestar laboral, desde luego que es muy importante para los colaboradores sentirse bien en la organización,
que ese colaborador se sienta que realmente está haciendo ese aporte y que la empresa, desde luego, ¿no es cierto?, toma nota ya de lo que está pasando con este. Entonces vamos a ver entonces la importancia de esos programas de bienestar laboral, esos elementos asociados, ¿no?, lo que tiene que ver con la comunicación, la motivación, ya esos sentidos de pertenencia que las empresas, pues, desde luego, deben esforzarse para que ese colaborador desarrolle precisamente como este valor, ¿ya?, el sentido de pertenencia frente a estas. Vamos a ver también algunas tendencias relacionadas con el capital humano. Mira, está en boga, ¿no es cierto?, el concepto como tal de coach, el desarrollo de competencias, también el teletrabajo y las nuevas formas de trabajo. Ya aquí vamos a poder ahondar un poquito más, ya, porque pues por esa situación de pandemia, pues desde luego, ¿no es cierto?, ahorita hay diversas maneras de trabajar desde la distancia, ya, y vamos a mirar entonces de qué manera esto puede afectar o impactar ya tanto al colaborador como a la empresa. ¿Listo? Eso será nuestra temática que vamos a tratar en estos 5 encuentros. Como nos podemos dar cuenta, es una temática que es muy bonita, es una temática que es bien interesante y desde luego que nos toca a todos. Bueno, vamos entonces a iniciar ya de lleno, ¿no es cierto?, con la ambientación de procesos de capital intelectual, ¿no es cierto? ¿Qué talento tenemos y qué talento también necesitamos, verdad? Las organizaciones deben partir precisamente de evaluar esas necesidades de capacidades, esas necesidades de habilidades, de conocimiento que requiere para poder avanzar. Y primero se debe evaluar con qué tenemos nosotros actualmente. Ya muchas veces no necesitamos quizás talento externo para poder obtener lo que realmente necesitamos, ¿vale? Vamos a mirar entonces el propósito, desde luego, de la asignatura. Mire, reconocer el capital humano como un activo organizacional y eje fundamental para el aumento de la productividad y el cumplimiento de la planeación estratégica. Sin este consentimiento, sin la colaboración, sin esa actitud, sin esa motivación hacia el logro de los objetivos, sin ese conocimiento al respecto de qué es lo que se tiene que hacer, poco se puede hacer con esto, Es muy bonito tener la planeación allí escrita en un papel o quizás divulgada, pero si no se tiene el compromiso de las personas, realmente la planeación y cualquier actividad que queramos nosotros desarrollar no será exitosa. Por lo tanto, el capital humano es una fuente muy estratégica y muy importante para el desarrollo de los objetivos. Mire, la influencia del comportamiento humano en los resultados de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Las personas de una u otra manera, por medio de su comportamiento, influencian de manera positiva o de manera negativa en los resultados generales de la organización. Una mala imagen que quizás se pueda generar por algún hecho en la organización, pues desde luego que va a repercutir de una manera muy negativa ya a la vista de ese cliente, a la vista de los proveedores, quizás a la vista, ¿no es cierto?, de otros organismos, a la vista de la comunidad y demás. Por lo tanto, es muy necesario prestarle atención a los comportamientos que tienen esos colaboradores, ya porque nosotros, los colaboradores, somos los que representamos. Realmente, independientemente de nuestro rol, representamos a la organización. Y la importancia, desde luego, de la vinculación, el desempeño y la formación, ¿verdad? Que actualmente se ha transformado precisamente esas estrategias para vincular al personal. ¿Ya? ¿Por qué se ha transformado?
uno diría, ¿no es cierto?, que prevalece, listo, el conocimiento, pero muchas veces el conocimiento se puede adquirir a través del tiempo, pero algunos ingredientes como lo son los valores familiares, ¿no es cierto?, las motivaciones, por ejemplo, algunas condiciones que son muy intrínsecas de las personas, eso no se puede desarrollar fácilmente. Sentido como la responsabilidad, por ejemplo, un sentido, por ejemplo, de ser tolerante, por ejemplo, de escucha y demás. Muchas veces es muy difícil poder como cambiarle el chip a las personas. En cambio, la contraria, que quizás la persona deba, por ejemplo, adquirir competencias, por ejemplo, digitales, ¿no es cierto? Eso se puede corregir, ¿no es cierto?, a través del tiempo, a través de la formación, ¿verdad? Y eso es lo que se hace. Entonces, ahorita la orientación de las empresas va dirigida precisamente desde otro punto de vista, de ver precisamente al humano, la calidad de las personas. ¿Listo? Y desde luego el desempeño y la formación, ya cuando se encuentra ya plenamente vinculada. Entonces vemos que algunas organizaciones tienen diversas estrategias para conocer precisamente quién es mi empleado, ¿no es cierto?, mi colaborador, quién es mi colaborador, cuál es su entorno, ¿no es cierto?, y asimismo poder saber, ¿no es cierto?, que ese desempeño que esa persona se encuentra desarrollando es óptimo o no es óptimo. ¿Por qué? Por el mismo ambiente en el cual él se encuentra inmerso. Cualquier situación que quizás sea coyuntural, pues puede afectar ese desempeño, ¿no es cierto? Lo que no quiere decir que esa persona tenga como tal esa falla de manera repercutiva. Sin embargo, si es del ambiente, por ejemplo, que hay una influencia bastante fuerte y bastante constante, desde luego eso va a afectar obviamente de manera constante el desempeño. Entonces todas estas cositas, desde luego, es importante que nosotros la tengamos en conocimiento. Ahora vamos a mirar esta temática integrando la administración con el capital humano y las organizaciones, ¿no? Si nos vamos a mirar precisamente la administración, ¿no es cierto?, obligatoriamente tenemos que ver empresas, obligatoriamente, fundamentos de administración, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros obviamente que tener conceptos precisamente sobre qué es una actividad mercantil, ¿no es cierto?, qué es un comerciante, ¿verdad?, un establecimiento como tal de comercio, ¿no es cierto?, qué es un empresario, miren, qué es una empresa, ¿verdad? También debemos tener otros conocimientos sobre la clasificación como tal de las empresas, ¿verdad? Es indispensable que nosotros hagamos ese recorderis para saber las condiciones particulares de cada organización. Miren, dentro de las clasificaciones que se tiene en la empresa, podemos ver que hay unas que se clasifican por tamaño, ¿no es cierto? Y por tamaño, pues obviamente hay unas implicaciones. El tratamiento que se le da a una empresa pequeña con una empresa grande, quizás en el tema, quizás de reclutamiento, va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Quizás una empresa pequeña se vaya, digamos que por una estrategia de referidos, quizás para poder vincular, ¿no es cierto?, a ese nuevo colaborador, ¿cierto? Cosa contraria, en una empresa grande quizás se vaya a auxiliar de algunas otras entidades que se encargan precisamente, ¿no es cierto?, del tema de reclutamiento. Ya tienen perfilado como tal a las personas, ya tienen como tal esa descripción y simplemente le dicen, mire, acá hay estas personas que están disponibles para que usted las evalúe y nos indique cuál es el perfil que ustedes realmente necesitan y nosotros hacemos todo el proceso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es necesario que nosotros sepamos precisamente ese tipo de información para saber cuál es el contexto en el cual las empresas proceden al respecto de este proceso de vinculación, reclutamiento, vinculación, formación y demás. ¿Listo? Y desde luego, ¿no es cierto?, es necesario que nosotros también recordemos un poco sobre las sociedades, ¿no es cierto?, las sociedades comerciales. Eso también de una u otra manera pues incide, ¿no es cierto?, en este proceso, los procesos que se hacen con el capital intelectual.
Bueno, por acá entonces tenemos que tipos de empresas, tipos de sociedades. Yo creo que hablar de esas pues sería desde luego quitarnos, restarnos un poco de tiempo a lo que realmente necesitamos. Necesario que ustedes hagan recorderis precisamente lo que es una sociedad limitada, una sociedad anónima, una empresa unipersonal, sociedad anónima simplificada y demás. Simplemente un recorderis para saber qué características tienen estas sociedades y demás, porque de esa misma manera habrán algunas, por ejemplo, que solamente se permite vinculación, por ejemplo, las empresas asociativas de trabajo, se vincula simplemente a un personal especializado, ya no a cualquier persona se le puede vincular. Ya, entonces sí es necesario que nosotros tengamos esos conceptos claros de ello. ¿Listo? Si necesitan quizás alguna ampliación o algo de ello, muchachos, ustedes saben que en la red podemos encontrar ampliación de información también en el código del comercio. También podemos encontrar información obviamente actualizada y pertinente para lo que nosotros necesitamos. Por aquí, el talento, los conocimientos, las habilidades, las motivaciones de las personas, hoy en día es un gran reto para la administración. ¿Ya? De esta frase, ¿no es cierto?, podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es el talento? Por ejemplo, ¿a qué nosotros le llamamos el conocimiento? ¿Será que el talento es igual que las habilidades? ¿No es cierto? Quizás las motivaciones, hay que tiene que ver las motivaciones precisamente con la parte administrativa, ¿verdad? ¿Y por qué podemos considerar que para los administradores es un gran reto? ¿Ya? Esa reflexión se las dejo a ustedes. Hay un tema muy interesante que podemos nosotros abordar al respecto, ¿ya? Y para poder abordar, pues desde luego es muy necesario tener el contexto, ¿no es cierto? Y desde luego tener un conocimiento un poco más amplio de lo que es nuestra realidad. Recordemos, muchachos, que si nos ponemos nosotros a hacer la comparación de hace 15 años con ahora, el mundo ha cambiado mucho y yo pienso que casi que radicalmente. Ya me siento como fósil viviente. Ya muchas cosas que se hacían antes, ahora ya son totalmente diferentes. Entonces, esas reflexiones son las que nosotros debemos tener, porque si ha cambiado de una manera tan rápida, bueno, ¿qué nos depara entonces dentro de 10 años quizás o dentro de 20 años? ¿Qué nos va a deparar ustedes como futuros profesionales? ¿Listo? Ahora, ¿por qué es un reto para la administración? Entonces, la pregunta, ¿no es cierto? Y la respuesta, o más bien el comentario acá que siempre nos martillan a los administradores, ¿no es cierto? Mire, lo que no se mide no se controla y lo que no se puede controlar no se puede administrar. Eso es algo que nos martilla a nosotros, ¿cierto? Todo lo debemos medir. Todo es necesario medirlo para poderlo controlar, para poder obviamente hacer los respectivos ajustes y desde luego tener como tal una administración adecuada de los recursos, que esa es nuestra principal función, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros medir el talento de las personas? ¿Cómo se pueden medir los conocimientos, las habilidades, las motivaciones de las personas? Ya, eso es un tema de gran envergadura, que sí, que hay investigaciones, que sí, que hay unos instrumentos, ya, que sí, que hay unos procedimientos que intentan hacer una valoración de eso, un acercamiento ya al talento que tienen las personas, al conocimiento y poner ese conocimiento precisamente o tratar de encauzar ese conocimiento al servicio de la organización. Pero no es algo que sea completamente, digamos que establecido, ni mucho menos. O sea, no, actualmente no hay una herramienta que mida 100% el talento, ¿no es cierto?, de una persona, ¿no? Es como el iceberg, ¿no es cierto? Simplemente miras lo que hay por encima,
¿no es cierto? Pero lo que hay abajo, ¿no es cierto? En la profundidad de nuestro ser, eso todavía no existe, ni una máquina, ni un instrumento, ni una herramienta, ni nada que nos pueda medir, ¿vale? Entonces, por eso es bien complicado y debemos apelar a diversas estrategias, ya para poder sacar eso tan importante que tienen todas las personas y ponerlas al servicio de la organización para su desarrollo, para el logro como tal de los objetivos. Bueno, por aquí vamos a mirar entonces la administración versus el capital intelectual. Ya es importante que hagamos, digamos, que esa comparación. Sabemos que administrar es muy diferente a capital intelectual, pero necesitamos tener esos conceptos claros para poderlos integrar, ¿ya? Y para poder entender el por qué es importante administrar el capital intelectual. Administrar el capital intelectual. ¿Listo? La administración, empezamos recordando precisamente el concepto por allá de la administración, ¿verdad? La administración es el proceso de buscar por medio de la planificación, la organización, ejecución y el control los recursos, darles un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de la institución, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra labor, nuestra tarea, ¿no es cierto? Miren, la que nos indica el proceso administrativo, ¿no es cierto? Planear, organizar, ejecutar y controlar. O planear, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? El ciclo administrativo, ¿no es cierto? El proceso administrativo de los recursos. Esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad. Para eso nosotros nos estamos formando, ¿verdad? Y bueno, ¿y para qué planeamos? ¿Para qué organizamos? ¿Para qué ejecutamos? ¿Y para qué controlamos? Ah, bueno, mira, para alcanzar los objetivos que se tienen, ¿ya? Y alcanzar esos objetivos, desde luego, hacerlo de una manera que coordinada, desde luego, junto con ese talento humano, ¿no es cierto? De una manera coordinada, obviamente, junto con esos recursos intelectuales, de una manera muy coordinada en conjunto, desde luego, con esos materiales, con esa tecnología, con ese componente financiero, estructura y todo lo demás que componen las organizaciones, que poseen esas organizaciones, que es un montón de cosas. Ya se nos quedó cortico sencillamente decir que las organizaciones, ¿no es cierto?, se deben administrar las personas, la materia prima, que los equipos, ¿no es cierto?, que la parte financiera, sino que también se nos ha empleado que tenemos que administrar también nuestro relacionamiento con los clientes, nuestro relacionamiento con los proveedores, nuestro relacionamiento con la sociedad, nuestro relacionamiento con el ente público. Entonces se nos ha ampliado mucho más, ¿no es cierto?, esas tareas como administradores, ¿verdad? Ahora vamos a mirar entonces en contraposición precisamente el capital intelectual. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con el capital intelectual para poderlo integrar? Capital intelectual, mire, es el valor del conocimiento de los empleados en una empresa u organización. Habilidades, capacitación empresarial o cualquier información de propiedad que pueda proporcionar la empresa una ventaja competitiva. Entonces, mire la envergadura que tiene capital intelectual. Entonces, no es solamente los conocimientos, ¿no es cierto?, de las personas, ya individual, sino también de la organización en su conjunto, que es todavía más complejo. Si es complejo el individuo, ¿no es cierto?, mucho más complejo es la organización compuesta por diversos individuos. Ya, ahora, esas habilidades también, miren, la capacitación que tenga cada una de las personas a través de su vida y que le ha permitido precisamente también adquirir esas habilidades y también esos conocimientos, ¿no es cierto?, para hacer algo, ¿no es cierto? También la información también que tiene la organización, ya ese buen nombre, ese prestigio también, eso hace parte de capital intelectual, eso hace parte de la organización y necesitamos administrar eso.
Administrar eso, ¿por qué? Porque cuando se administra eso, miren, la ventaja competitiva que se genera es enorme. Así usted tenga escasez, por ejemplo, de un recurso, ejemplo, un recurso físico, una instalación, desde que usted tenga, mire, capital intelectual en cuanto a que las personas que se encuentran vinculadas tengan algún relacionamiento con otras y demás, ¿no es cierto? Fácilmente pueden conseguir eso que les hace falta. Si adolecen, por ejemplo, de recursos financieros, ¿ya? Las personas pueden pensar en la manera en cómo conseguir esos recursos de una manera fácil y de hecho de eso hay muchos casos, hay demasiados casos en los cuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se emprenden, los emprendedores miran precisamente y analizan, bueno, qué personas pueden ser integradas a mi emprendimiento y que ellas mismas pueden hacer que se replique, ¿no es cierto?, para la consecución de esos recursos. Ya, entonces muchas veces nosotros nos limitamos de que para formar una empresa es necesario tener dinero y no, realmente no, es necesario tener esto. Con esto actualmente tenemos mucho. Ahora, el capital intelectual, según varios autores, se considera un activo y puede definirse en términos generales como la recopilación de todos los recursos informativos que una empresa tiene a su disposición, que pueden utilizarse para generar ganancias, ganar nuevos clientes, crear nuevos productos o mejorar el negocio. ¿Ya? Para eso se tiene ese capital intelectual. Bueno, ya habiendo hecho como la contextualización ya y la importancia que se tiene el poder recordar conceptos como empresa, conceptos como la organización, comerciante, bueno, actos también mercantiles que tienen relación precisamente con este tipo de temáticas, ya las sociedades comerciales y demás. Ahora vamos a seguir como entrando un poco más a profundidad al respecto de lo que es esta asignatura, el contexto general del capital humano a partir de las teorías de las relaciones humanas, la motivación, la teoría X, la teoría Y y la teoría Z, ¿vale? En eso, si ustedes también de igual manera deberán hacer recorderis. Eso para nosotros es base de conocimiento administrativo, muchachos. Así que si no se acuerdan, si quizás no escucharon sobre esas teorías de relaciones humanas, los invito de verdad que busquen información. Ustedes actualmente ya deben tener conocimientos sobre la teoría científica, la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, que son pilares en la administración y van a seguir siendo trajinadas durante todo el transcurso de su carrera, ¿vale? Porque es la base, ¿ya? En la cual todo lo demás se funda, ¿ya? ¿Listo? Entonces por aquí vamos a tratar de una manera muy rápida precisamente esta teoría de las relaciones humanas. Vamos a recordar un poquito la teoría como tal, que digamos que la que la inició, digámoslo así, Elton Mayo, se le llamó así, teoría de las relaciones humanas por él, y de allí desde luego se desagregaron las demás teorías, que aquí hacen falta más teorías humanas, como por ejemplo la teoría del comportamiento, que esa es muy, muy importante también. Elton Mayo se inició precisamente mediante un experimento, ¿no es cierto?, en una fábrica que quedaba por allá en la Hawthorne. ¿Ya? Si nosotros recordamos un poquito, vamos a hacer algo de memoria y de historia como para contextualizar un poco eso de las relaciones, las teorías de las relaciones humanas. Anteriormente, las teorías que primaban, ¿ya?,
en administración, lo cool, como quien dice, era precisamente la teoría científica y la teoría clásica, ¿no es cierto? Que la teoría científica, desde luego, se veía al hombre, obviamente, como una persona o como un objeto, más bien, que puede mejorarse, como la máquina, ¿no es cierto? Entonces, si la máquina podía hacer, por ejemplo, yo qué sé, 3 botones por segundo, por ejemplo, entonces el ser humano, la persona, quizás podría hacer uno, ¿no es cierto? Entonces había como una equivalencia. Ya, si se podía medir el trabajo de una persona o el resultado de una persona, desde luego que el trabajo de una máquina, pues obviamente también se puede medir. Entonces, esa fue una época oscura, precisamente la administración, ya porque las condiciones humanas realmente como que pasaban al último plano. Lo importante era producir, como fuera, era producir. Entonces, esas personas que se encontraban vinculadas a esas fábricas y demás, pues tenían unas condiciones terribles y sin embargo, ¿no es cierto?, la empresa durante esa época, floreció, ¿no es cierto? Cuando surgió esa teoría científica de la administración, en el momento fue la panacea para todo. ¿Ya? Porque entonces se logró descubrir de una u otra manera que ciertos movimientos, que se podía calcular los tiempos para desarrollar las labores, ¿no es cierto? Que algunos movimientos que se desarrollaban, la ubicación de algunas cosas y demás, pues permitían obviamente facilitar el trabajo y optimizar el tiempo y producir mucho más. ¿Ya? Entonces todo era hasta la producción, era hombre-máquina, ¿no es cierto? Ahora, como estaba en detrimento, precisamente la condición humana no importaba, ya surgió precisamente la teoría, ya mediante este experimentos con unas trabajadoras de una fábrica. Entonces este señor lo que hizo fue investigar, obviamente, ¿no es cierto?, cuáles eran las condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, podía haber mayor productividad. En el experimento, desde luego, arrojó unos resultados muy impresionantes, que como que pusieron un alto precisamente a esas condiciones tan duras y tan difíciles, ya que estaban pasando precisamente esas personas que trabajaban en el ámbito fabril. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué pasó con ese experimento? Lo que pretendía era investigar la influencia que puede tener la modificación de las condiciones físicas del ambiente de trabajo en la productividad laboral. Entonces este personaje hizo varios ensayos, varios experimentos, ¿no es cierto?, en condiciones de, digamos que de alta luminosidad, con baja luminosidad y demás, ¿no es cierto?, un condicionamiento también casi que mental en las trabajadoras, ya para descubrir precisamente de qué manera ellas podían producir pues mucho más y de mejor manera, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto?, este tipo de experimentos y este enfoque como tal todavía, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera era como del corte científico clasista, ¿no?, de una u otra manera, aunque ya se estaba haciendo como la transición. Entonces aquí es donde entran estas otras teorías, ¿no es cierto?, ampliando mucho más la necesidad de reivindicar al hombre, ¿no es cierto?, apartarlo de la máquina. El hombre, ¿no es cierto?, desde luego usa, si bien es cierto, usa esas máquinas para la productividad, no es igual que una máquina, ¿ya? Entonces aquí entran como tal al escenario estos personajes, Douglas MacGregor y Friedrich Hilbert. Que este señor Douglas MacGregor, mire, describió 2 formas de pensamiento, ¿no es cierto?, en los cuales pues, los directivos pensaban que así eran sus colaboradores, sus empleados, sus trabajadores, ¿no es cierto?, los cuales los determinó la teoría X y la teoría Y, ¿no es cierto?, que en la teoría X, ¿no es cierto?, ese directivo pensaba que esos trabajadores eran mediocres, que simplemente llegaban pues a trabajar pues simplemente como por un salario y ya, o sea, no tenían como más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues como venían a trabajar, ¿no es cierto?, a devengar, ¿no? Entonces necesitaban una constante supervisión, necesitaban obviamente una motivación para que pudieran trabajar mejor y obviamente lograr mayor productividad.
Cosa contraria aquí con la teoría Y de este personaje, él dijo, bueno, se fue a los extremos, ¿no es cierto? Una considera obviamente que el empleado debía como tal estar supervisado y demás, ¿no es cierto? Pero la otra, ¿no es cierto?, se consideraba que el empleado tenía como el empleo, mire, como una fuente de satisfacción, que le gustaba como tal trabajar, que le satisfacía estar haciendo lo que estaba haciendo y por lo tanto, ¿no es cierto?, de por sí ellos se esforzaban cada vez por mejorar, ya por producir más, porque era el bien de la empresa, ¿no es cierto? Ellos quieren como tal la empresa y que les vaya a la empresa muy bien porque a ellos también les va bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una especie como de liberación, de dejar hacer, ¿no es cierto? Si el trabajador se siente satisfecho con lo que hace, pues no es necesario supervisarlo porque él lo va a hacer bien. Entonces, miren como tal esos extremos a los cuales precisamente se iba este señor Douglas MacGregor. Sin embargo, ¿no es cierto?, en esta otra teoría de Friedrich Hilbert, él nos decía, listo, vale, eso es lo que piensan los directivos y de esa manera, ¿no es cierto?, desarrollan como tal esas actividades o obtienen esos comportamientos hacia sus trabajadores, ¿no es cierto? Listo, pero hay algunos factores muy importantes que también inciden, ¿no es cierto?, en el trabajo, en la productividad de esos trabajadores y tiene que ver con la higiene, 1, y la 2, la motivación. Él le llamó factor de higiene a todos aquellos factores externos, ya a la persona, ya que son condiciones en las cuales el trabajador pues debería, ¿no es cierto?, contar para poder desarrollarse, para poder desenvolverse. Entonces, esos factores de higiene pueden ser precisamente la limpieza, ¿no es cierto?, la luminosidad, por ejemplo, que tenga todos sus elementos para poder trabajar a la mano, ¿no es cierto?, cerca, en buenas condiciones, por ejemplo, ya que no trabajen bajo unos ambientes hostiles, por ejemplo, de demasiada calor, y si es así, pues desde luego tener una protección o algo adecuado. Esos son los factores externos, ya que el polvo, que el ruido, que la suciedad, todas esas cosas afectan a las personas, ya, pero también hay otro factor también que interviene allí y que es el factor de la motivación, ya, o lo que se le llama también factores intrínsecos, ya, que tienen que ver con aspectos directamente relacionados con los cargos en cada puesto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces es esa motivación que tienen las personas precisamente en el desempeñar sus funciones, sus labores. Ay, es que yo, si yo logro, por ejemplo, la meta, yo sé que voy a conseguir una bonificación, así que yo me voy a esforzar por eso. Me agrada de verdad cumplir mi deber porque es que mi jefe es muy bueno conmigo, entonces yo tengo que responderle de buena manera, entonces yo tengo que hacer bien mi trabajo. ¿Ya? Ese tipo de cosas, es esa como motivación a que la empresa nos premia, que tan chévere que los cumpleaños, que tan chévere que haga una celebración. Entonces, o sea, si yo hago bien mi trabajo, entonces la organización me va a premiar, entonces yo lo voy a hacer. Entonces, eso es. ¿Listo? Entonces él dijo que habían unos factores, obviamente, externos, ¿no?, y unos factores internos como tal, de las personas hacia el trabajo. ¿Ya? Bueno, por acá, chicos, es necesario que visitemos esos links que les dejo aquí para que puedan ustedes ampliar mucho más esta información y si pueden quizás algún otro documental sobre eso, ¿no es cierto?, que fácilmente lo pueden ustedes estar escuchando en lugar de ver novelas, programas por allá de la televisión y demás. Podamos nosotros escuchar algunos documentales, ¿no es cierto?, que nos permitan ampliar, ¿no es cierto?, este conocimiento que es very importante, ¿no?, para ustedes, para su desarrollo profesional. ¿Listo? Entonces por acá se los dejo, los links. Y por acá tenemos entonces la formación del pensamiento crítico. Esta formación del pensamiento crítico es un tallercito pequeñito, nuestra primera nota.
sobre la lectura del artículo. Yo les comenté a ustedes de un artículo pequeñito que íbamos a hacer precisamente el ejercicio. El artículo se llama La soberanía tecnológica no sin capital intelectual, ¿no es cierto? El artículo realmente es muy cortico, tiene una información muy importante, pero pues, o sea, para el título que tiene, pues yo pienso que se podría como ampliar un poco más y ese es el ejercicio como tal que yo quiero que hagamos. Acá está la referencia, Aura Rodríguez, es un artículo pues que no está tan viejito, de noviembre del 2021, del año pasado. Entonces, ¿qué se pretende? Reflexionemos, primero hagamos la lectura, aquí está el link como tal de la lectura, ¿listo? Hagamos la lectura y reflexionemos de qué manera nuestro país podría aprovechar la riqueza de capital intelectual de sus habitantes para potenciar su desarrollo. Todos nosotros tenemos una riqueza tan impresionante cuando decimos que la riqueza de capital intelectual no es solamente el nivel educativo, los conocimientos, no, también tiene que ver con la idiosincrasia, también tiene que ver con la cultura, también tiene que ver con el conocimiento, todo eso lo podemos potenciar para el desarrollo y todo eso es capital intelectual en un país. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer eso? Quizás unas ideitas que ustedes digan, ay, que sería chévere que hubiera, ¿no es cierto? Así sea una idea, pero con un chispazo, créame, ¿no es cierto? Que con un chispazo puede quizás detonar toda una cantidad de eventos, ¿no es cierto? Lo importante es que nosotros tengamos como visión crítica y desde luego visión también de aportar, ¿no es cierto? Algo positivo a las situaciones, ¿vale? Entonces este tallercito lo vamos a discutir la próxima clase, en un momentico, sacamos entonces nuestra primera notica y desde luego pues conversamos al respecto de cómo vamos a reflejar como tal esos conocimientos, las actividades pues académicas que vamos a desarrollar. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, les recuerdo que para la próxima encuentro es necesario que vayan indagando sobre, por acá, sobre el proceso de reclutamiento. ¿Listo? El proceso de reclutamiento, entonces la definición de reclutamiento, clases de reclutamiento, mire, fuentes de reclutamiento, ¿no es cierto? Y algo de hoja de vida. Pues igual esas temáticas las vamos a ampliar, ¿vale? Entonces vamos a tratar esta temática y técnicas de proceso de selección de personal, ¿vale? Entonces, concepto de selección de personal, pruebas, entonces ustedes van a recordar un poco cuál fue el proceso que ustedes hicieron desde un comienzo, desde que ustedes vieron la vacante, entonces, ¿qué fue lo que ustedes hicieron, no es cierto?, para poder vincularse allí, ¿ya? Y sostenerse, ¿ya? En ese trabajo. Entonces, vamos también como a recordar eso para poder participar y para poder hacer nuestra aportación, ¿vale? Les agradezco mucho, muchachos, de verdad esta oportunidad. Nos vamos conversando entonces a través del grupo de WhatsApp, según como ya lo habíamos coordinado. ¿Listo? Yo espero verlos muy temprano el día sábado. ¿Listo, chicos?